El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Cultura, les da la más cordial bienvenida a la Casa Griensen, a través del programa Cultura en Casa. Aquí nos encontramos en el área del Génesis, donde nos platica un poco acerca de la fundación de Parral, nuestra ciudad. En el año de 1629 es descubierta, pero es hasta el año de 1631 cuando se declara oficial su fundación. Por este lado vamos a poder observar un pequeño croquis que nos muestra cómo se distribuía anteriormente la ciudad, cómo se pueden destacar algunos puntos importantes como es la mina y los templos de la ciudad. También se puede apreciar algunas litografías que nos muestran cómo se distribuían y cómo trabajaban los mineros en aquella época. También a lo largo del recorrido vamos a poder observar algunas vitrinas las cuales nos muestran minerales, en este caso, y algunas otras con objetos de la época correspondientes a cada área. Por este otro lado se puede observar la época de la colonia y el mayorazgo, donde vamos a observar la principal figura que es Juan Rangel de Viesma, nuestro fundador. Es él quien descubre la mina y a partir de ahí pues empieza la ciudad. Juan Rangel de Viesma fue nacido en México de ascendencia española. Él es quien le da el nombre a la mina de la Negrita, más adelante se le cambia el nombre a la Prieta. Al igual bautiza nuestra ciudad como Real de Minas San José del Parral. En la habitación al igual se pueden observar algunas fotografías y algunas litografías que nos muestran lo que era nuestra ciudad. Al fondo se encuentra un mapa en donde destaca Parral, nos muestra que era parte del Camino Real de Tierra Adentro. Y para finalizar esta habitación, un dato muy importante. En el año de 1634, el rey Felipe IV le da el título de Parral, la capital del mundo de la plata, por la gran cantidad de plata que salía de aquí y por su buena calidad. Esta hermosa residencia se construyó entre los años de 1901 a 1905 por el director y constructor Isaac L. Ceballos. Sus propietarios fueron el señor José Griensen, quien estuvo casado con la señora Rebeca Alberdi, quienes lamentablemente nunca pudieron habitar esta casa. Actualmente en esta casa se alberga el Museo de Historia Regional de Parral, el cual cuenta con 15 figuras de personajes destacados de nuestra ciudad, los cuales se dieron a conocer no solo nacional, sino internacionalmente.
entramos a la época del Porfiriato, época en la que se dio a conocer por sus grandes avances, no solo tecnológicamente, sino también por sus hermosas construcciones. Las figuras que se tienen aquí son de dos personajes destacados de nuestra ciudad. La primera pues corresponde al señor Pedro Alvarado, quien fue un filántropo minero que habitó aquí en la ciudad. En los decorados de estas paredes nos damos cuenta que anteriormente esta casa tuvo varios usos, no solo se construyó para que fuera una residencia. Estas paredes muestran cuando fue un templo masón en la década de los 20. Además de eso, se ha utilizado como una escuela, como oficinas de gobierno, como correos, incluso en tiempos de revolución se llegó a utilizar como un cuartel militar. Y por este lado se encuentra la figura de Federico Stafford. Él fue un alemán comerciante que se estableció aquí en Parral y quien realizó muchas obras por nuestra ciudad. Y ahora damos paso a la época de la Revolución. La primera figura corresponde a Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa. Él nace en el año de 1878 en San Juan del Río Durango y es asesinado un 20 de julio de 1923 aquí en Parral. Se han basado en esa fotografía para realizar la figura. Estas fueron hechas en el Laboratorio Caronte en la Ciudad de México. Están hechas de poliresina y son hiperrealistas. Continuando por esta habitación, podremos observar algunos otros personajes que participaron en la Revolución, como es Maclovio Herrera, y por el otro lado vamos a encontrar la figura de Guillermo Vaca Ronquillo. Aquí entramos en una época un poco más moderna donde se pueden apreciar figuras que corresponden a Carlos Montemayor y a Pedro de Lí. El primero fue un escritor que nació aquí en Parral en el año de 1947 y que nos dejó grandes obras en el ámbito literario. Y por el otro lado se puede observar la figura del compositor del corrido de Chihuahua. Pedro de Lí, además de eso, participó en la XCW. Y también podemos observar figuras religiosas como es la del padre Agustín Pelayo, un hombre de fe que dejó grandes obras en nuestra ciudad. Y
por este lado se puede observar la figura de Carlos Isaac Lara. Él fue un cantante del género regional mexicano, quien destacó por su gran voz. Él también fue parralense y nació en el año de 1933. Algunas de sus canciones distinguidas, como Borrachera, Borrachera, El cielo de Chihuahua, entre muchas otras.